bienvenidos a El Cowork, donde impulsamos tu éxito. Un espacio de encuentro donde las personas se unen para compartir sus historias, experiencias y conocimientos. Conduce el programa Rafael Manso, ingeniero de recursos humanos y experto en comunicaciones. Prepárate para aprender de los temas y transformar tu vida. El Cowork, mi nombre es Rafael Manso y sigo siendo el papá de Beatriz, Rafael y Melissa. Saludos para ustedes, niños. Que nunca saludo a mis hijos, así que también. Y un saludo a todos los papás y mamás que también están también en compañía de este programa y a la gente que también se está quedando dormida con nosotros también, no porque sea fome, sino porque nosotros nos transmiten a la 1 de la mañana y también a las 4:30 de la tarde por televisión abierta, también a las 5 en punto por UCB Radio y por qué no decirlo también en todo el globo completo por media.cl, también en YouTube disponible todos los capítulos, más de 100 y tantos capítulos disponibles para ustedes con distintas temáticas y con panelistas brillantes, con temáticas también que son absolutamente verdaderamente un bocado completo para que ustedes puedan degustar y aprender y también debatir. Este programa se trata de esto, sentarnos en una mesa de cowork, compartir, traer un computador de repente, traer su teléfono celular y ponerse a escuchar o a mirar esto. Y si lo está haciendo por radio, gracias. Si está manejando, maneje con cuidado. ¿Cómo estás, Dani? Feliz. ¿Cómo te ha ido? Emocionado. Bien, gracias. ¿A ti cómo? Para mí es un placer tener este segmento que se llama Agencia Fractal Presente. Oh, yeah. Yes. Oye, Agencia Fractal, dentro de todo hay que contar que tiene... ¿Cuántos años ya Agencia Fractal nace en pandemia. Epa. Nace o sea, en realidad se formaliza oficialmente como empresa el año 2022. Ya. Pero empezamos a funcionar ya a nivel internacional fines del 2023. Wow. Y con sede en Estados Unidos desde 2024. Y así hemos ido creciendo. Sí. Constantemente. Año tras año. Ahora, yo siempre me detengo a decir que ustedes trabajan la marca personal, trabajan con las empresas, con los profesionales, en este acompañamiento uno a uno y también trabajando, sin duda alguna, el empoderar, como bien se dice la palabra, esta marca personal y también transformar un producto viable. Así es, Agencia Fractal hoy día lo que hace es ayudar a todo tipo de profesionales que tienen una habilidad en particular que han desarrollado en base a su experiencia. Sí. Por lo general trabajamos con profesionales que ya tienen al menos 10 años de experiencia en desarrollar un método, porque ya después de 10 años tú ya entiendes qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona en tu rubro. Totalmente. Y ya has sido capaz de determinar con una metodología propia probablemente cómo dar solución a algo. Entonces, Agencia Fractal toma a esa persona y ayuda a expandir ese conocimiento por todo el mundo con metodologías, pero utilizando principalmente el mundo digital. Yo me quiero quedar hoy día destacando algo que yo me di cuenta porque lo he visto también en su Instagram, Agencia Fractal, también en su página web muy buena, pero también yo me he dado cuenta que tú también capacitas grupos de personas y también Así es. Y lo haces masiado. ¿Cuántas Sí. más o menos ya grupos de personas ya han podido totalizar más o menos la cantidad de expansión de... Pues incluso eso no es solo Chile, también fuera del país. Exacto, o sea, hemos tenido eventos con 1000 personas. Entonces yo creo que hemos llegado al menos a unas 20.000. Sí. Pero hoy día podemos decir con certeza de que tenemos clientes ya en 13 países. Principalmente nos enfocamos en coaches, en profesionales de la salud, en terapeutas, en personas del mundo del bienestar y de la transformación y también en quienes se enfocan en la transformación organizacional. O sea, entonces estamos buscando cambiar, o sea, potenciar a las personas que quieren cambiar el mundo. Agencia Fractal es el que está detrás del influencer y es el que está detrás de las personas que están buscando cambiar el mundo para entregarles las herramientas y las estrategias para que puedan cumplir sus sueños. podríamos decir un resumen y para dar la introducción al invitado, que Agencia Fractal está educando para cambiar el mundo. Ah, 100%. Entonces, con esa introducción, todo el país. No, y ¿sabes qué? Es demasiado Bueno. particular este programa de hoy día, Rafa, querido. Porque tengo un invitado que te quiero presentar, pero que es de primer nivel. Que hemos tenido muchos invitados acá, pero yo te puedo asegurar que este que tenemos hoy día es de altísimo nivel. Vamos con eso. Si hay educación de por medio, más me gusta. Y mejor aún, fue mi profesor jefe en el colegio. Mejor aún, viste, un educador de tomo y lomo. Un hombre con paciencia. Una persona con muchos años de experiencia, una persona que hoy día podemos decir que ya tiene más de 30 años de experiencia en lo que hace. Y que estoy muy orgulloso del camino que lleva. Estoy muy feliz de acompañarle también en este camino, porque obviamente Agencia Fractal colabora con él. Así que, querido Tomás Soto
Aguirre, bienvenido a Cowork. Estoy muy feliz de tenerte acá. Estoy de verdad con el corazón inflado. Tomás Soto, déjame primero presentarte. Tomás es profesor, es comunicador, es músico, es experto en neurociencia, es magíster en educación y consultor también dedicado a la transformación organizacional. Ha escrito un libro que ya vamos a hablar de él, 27 razones de por qué el sistema educativo fracasa en respecto a la creatividad y a la autonomía. Entonces, siento que hoy día vamos a hablar de temas muy importantes porque hay una crisis muy grande a nivel educacional y trajimos al mejor de los expertos. Tomás, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué puedo decir después de esa presentación? Solo agradecer el espacio que nos da Rafael, que me das tú, Daniel, y perfecto, estoy a disposición del programa para comentar, hablar de educación, que es muy fácil porque cualquiera habla de educación, pero hoy día vamos a tratar de darles algunos fundamentos de por qué la educación está en crisis. Qué interesante eso. Sí, porque el concepto de la educación en crisis también, viniendo de la mano, tú eres profesor, ¿cuántos años ejerciste la profesión de profesor como lo contaba el Dani? Bueno, sigo siendo profesor, no me he jubilado, pero durante 20 años por lo menos trabajé en el área de colegios secundarios claro. Y hace 10 años ya estoy en la universidad. Entonces tengo la perspectiva del niño de 12, 14, 16 y tengo la perspectiva del jovencito o la jovencita de 19, 20, 21 años. Totalmente. Y veo que después de 12 años salen tremendamente precarios del sistema educativo. Qué intenso. ¿Cómo podrías resumir tú quizás en una frase, Tomás, el por qué es que este sistema educativo hoy día no está preparando a estas generaciones para lo que realmente debiesen estar preparadas? Porque no entienden la lógica de funcionamiento del cerebro humano, porque no entendemos al ser humano. Entonces aplicamos estrategias que creemos que son correctas y sin duda que ejercen un resultado totalmente opuesto al que queríamos. Pero que suena igual como contradictorio, porque sí, es como sí. Te pido que me comentes por qué el sistema educativo falla y me dices que, claro, no entendemos a las personas y siento que debiésemos partir desde ahí. ¿Qué es lo que falta, sientes tú? Bueno, pasa que el sistema educativo es una tradición que tiene 3 siglos. Por lo tanto, y surgió para que los empleados en la revolución industrial pudieran leer y escribir y poder entender las instrucciones que les daban los dueños de las empresas. Entonces, surgió así y por eso es que la esencia fundamental del sistema educativo es la disciplina. Porque había que normar. Nadie me podía decir que no, porque yo soy el jefe. El cumplimiento. En cambio, aprender para los seres humanos, saliéndonos del sistema educativo, es un placer. Cuando uno va, de hecho, ¿qué son ahora que estamos a punto de salir de vacaciones? ¿Qué hace la gente? Oh, no he ido nunca a ese lugar, voy a ir. Y vas a un lugar nuevo y lo conoces y es un placer para ti aprender. Conversas con la gente que te explique, oye, ¿cómo funciona esto? Qué lindo, ¿y cómo es que se mantiene el hielo acá, las Torres del Paine? Y preguntas. No hay nada más atractivo para el ser humano que aprender. Sin embargo, cuando llevamos esta estructura a la escolarización, al sistema educativo, resulta tremendamente tedioso, fome, inconducente. ¿Y qué es? O sea, te encuentro toda la razón. O sea, yo estoy completamente de acuerdo en el tema. Primero, se nota los años de circo. Se nota los años de circo. Y también dentro de todo que el provocante, como lo dice bien Tomás, es la persona. Pero la persona embutida en un sistema y esa explicación que ha dado de la historia de la educación, en otras palabras, es un facilitador de seguir instrucciones. Pero también cuando haces ese quiebre, que cuando uno por placer aprende, es notablemente, es donde uno puede ponerle el ojo a donde está la falencia en la educación. Cuando le pierdes el placer, cuando absolutamente. ¿Qué cosas viste tú en tu ejercicio profesional, Tomás, que te hicieron sentir que la cosa no iba por ahí? Que el sistema debía cambiar. Básicamente, y tal vez lo recordarás tú de alumno, yo siempre pensé que la educación era un acto de amor. Por lo tanto, mis alumnos no eran mis enemigos.
Yo tenía que tener empatía con ellos, tenía que conocerlos, tenía que quererlos, tenía que aprenderme sus nombres. Entonces, cuando un alumno sabe que el profesor sabe su nombre, me pasa el día de hoy en la universidad, me viene, ¿y por qué se sabe mi nombre? Porque me interesas tú no como alumno, sino como persona. Si un día estás triste, me tienes que decir, y yo voy a entender que ese día no vas a estar particularmente predispuesto al estudio, y voy a respetar tu proceso, porque uno, en realidad, no sabe nada de lo que pasa por el corazón y por la mente de las otras personas cuando son sus alumnos. A veces ni siquiera lo sabes de tu propia familia. Tu hijo de repente te dice algo que te sorprende. Tu cónyuge te dice algo que te sorprende. Y dices, jamás me lo hubiera pensado. Entonces, imagínate cuánto más exponencialmente crece. No sabemos nada de las personas con las cuales alternamos y creemos, sin embargo, que ellos tienen que estar dispuestos a todos simplemente porque tú eres el profesor. Entonces, cuando yo empecé a generar empatía con mis alumnos, ¿sabes qué me pasó? Y me ha pasado siempre, que soy visto como el bicho raro, el tipo que, y creen que yo soy amigo de mis alumnos, y yo no soy amigo de mis alumnos, sigo teniendo la autoridad, pero los respeto y los valoro. Entonces, en ese sentido, los profesores que son más reactivos, más autoritarios, te ven como un enemigo. Me pasó muchas veces. O sea que... O sea, qué espectacular lo que me estás diciendo, porque de alguna forma son los colegas que tú tienes, los que están a la par, los que te ven como el bicho raro, siendo que lo que tú estás demostrando en esta conversación, lo que tú estás hablando, debiese ser el lenguaje en común que debiesen tener esos docentes. ¿Te ha pasado que te has topado, me imagino, quizás con otros docentes que tienen una visión similar a la tuya y que comparten, pero ¿qué es más común hoy día? O sea, yo salí del colegio quizás hace muchísimos años y en su momento entiendo de que haya sido como fue, pero hoy día, tú que sigues metido en el mundo educacional, ¿qué es más común? Bien, hablando de tus pares, ¿encontrar pares que comparten tu visión o encontrar pares que todavía no se adaptan a esta nueva visión? Encontrar pares que todavía no se adaptan a esta nueva visión por un asunto elemental. La literatura en educación ha sido radicalmente distinta en los últimos 20, 25 años. Por ejemplo, en el año 96 hubo una crisis, bueno, había crisis en Europa también educativa, entonces se le pidió al primer ministro francés que encabezara con la UNESCO un estudio que dio pie a lo que se llamaba la educación es un tesoro, que se basaba en 4 pilares, básicamente, y el pilar 1 obviamente era aprender a conocer, pero después el otro era aprender a interrelacionarnos, aprender a saber cómo era el otro, aprender de la empatía. Entonces, si siempre nos vamos quedando por la educación tradicional en el saber, y descuidamos lo otro, después viene Ken Robinson, y entonces él escribe un libro que se llama Todos los futuros posibles, en el año 2010, porque a él también le encargan una crisis crisis educacional en Inglaterra, y él dice, el gran error es la pregunta que los profesores se hacen frente a los alumnos, si es inteligente o no es inteligente, y esa pregunta en sí es una estupidez. La pregunta es, ¿de qué manera eres inteligente? Porque todas las personas tienen una inteligencia específica. Cuando Gardner escribió el libro Las inteligencias múltiples en el año 1983, hace más de 42 años, hace 43 años, resulta que entendimos que no había un solo tipo de inteligencia, dos tipos de inteligencia. Por ejemplo, Alexis Sánchez, ¿no es cierto? Nuestro ídolo deportivo, el tipo probablemente la inteligencia que haya tenido más desarrollada era la inteligencia espacial, física. Él sabía dónde estar en el momento exacto, poner la cabeza, poner la punta del pie, la rodilla para hacer el gol. Eso es un tipo de inteligencia que lo ha hecho multimillonario. ¿Por qué tendríamos que decir que él es un fracasado? Porque si lo hubiéramos puesto a dar las pruebas SIMSE en octavo o segundo medio, habría salido muy mal calificado. Entonces habría sido calificado de tonto. Entonces nos damos cuenta de que el sistema en sí, en su estructura basal, está errado. Yo no culpo a la gente de hace 100, 200 años porque sabíamos muy poco de la inteligencia humana. Pero hoy, desde la década del 80, con Gardner, luego con Goleman, con la inteligencia emocional, luego con Ken Robinson, con Keith Rifkin, que escribe la civilización empática. Dice que eso es lo que viene. Después de toda esta guerra,
esta lucha, el ser humano va a entender que el único camino posible es la empatía. Es un libro maravilloso que todos debieran leer. ¿Cómo quedaste, Rafa, con Bien. ese? Me quedé pensando con el tema de la revolución que hubo en 1996, ya que estamos a 30 años. Con esta, digamos, esta revolución educacional, que también toman los ribetes también en Europa. Lo toman y también y lo apuntan también como una suerte de, ok, vamos a tomar el problema, lo vamos a hacer 30 años después, con todo este, digamos, trabajo que se hizo con el primer ministro de Francia, como tú lo comentas, también Jacques Delors. Jacques Delors. Jacques Delors. Con Jacques Delors, y 30 años después, hoy día, que ya, digamos que ya son, si no me equivoco, con 30 años, por lo menos son 2,5 generaciones que pasaron con esta revolución, que lograron hacer ese cambio. Para ti como profesor, ¿te hizo el cambio? ¿Lo manifiestas así? ¿El mundo entendió que había que revolucionar, había que actualizar, hacer ese reinicio? O sea, Ken Robinson, que lamentablemente falleció después de la pandemia, es uno de los autores más vendidos en el ámbito de la educación, Sí. en el mundo. Por lo tanto, podríamos decir que el cambio se va a ver. Yo no te podría decir que el cambio está hoy, porque una de las cosas que sostiene Ken Robinson, que de base era profesor de artes, es que el sistema educativo lo único que hace es preparar gente para que entren a la universidad a un determinado grupo de carrera. Sí. El STEM, el famoso STEM norteamericano. sí. STEM, Science, E, Engineer, T, Technology, y M, Mathematics. 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 Es decir, carreras que generan conocimiento tecnológico. Todas las otras carreras que no generan conocimiento tecnológico no son el grueso del financiamiento estatal a través de becas, doctorados, magíster, sino que el 80% del dinero de la educación en Estados Unidos y en Europa estaba yendo para el STEM. Y eso fue lo que dijeron los teóricos. Se me olvidaba Wilson, que también, que es uno de los 100 entomólogos más grandes, 100 científicos más grandes del siglo XX, que también a él le pidieron lo mismo que a Ken Robinson, pero a él en Estados Unidos. Y él llegó a la misma conclusión. Es decir, los colegios no son más que entes preparadores para que la gente vaya al mundo de la ingeniería y al mundo de la tecnología. O sea, sigue la misma premisa que tú nos contaste de por qué se funda la educación. Exactamente. Es una suerte de, Mira. de ser articuladores o individuos que van a hacer una función específica. O sea, una suerte de aprendizaje de saber leer el manual. Claro. ¿Mm? Y el tema es que los tipos del STEM lo que hacen es producir conocimiento. Y ese conocimiento tecnológico es ¿qué es lo nuevo? El tema es que el humanista se pregunta ¿para qué usamos lo nuevo? Entonces, cuando no generamos este conocimiento fuera del STEM, tenemos muchas cosas, pero no sabemos para qué usar. Oye, qué interesante, porque, claro, efectivamente tú hablas de cambiar esta mirada, ¿no es cierto?, dentro de la educación, cambiar el paradigma. Pero ¿qué pasa con el contenido? Porque efectivamente ahora, como dices tú, se puede generar demasiado avance tecnológico, demasiadas nuevas oportunidades y va apareciendo siempre esto nuevo. Es algo que sí o sí va a ocurrir, pero ¿cómo lo utilizamos o para qué lo utilizamos? Entonces, una cosa siento que es la mirada, otra cosa es el contenido que se enseña. Tú hablas de cambiar la mirada. ¿Qué pasa con el contenido? ¿Tenemos que tocarlo o basta con transformar la mirada? No, evidentemente que tenemos que transformar el contenido también. Tenemos que reducirlo, porque se produce la paradoja. Mientras más información hay, menos aprendemos. Porque el cerebro se confunde. Porque hay tanta información, vivimos bombardeados. No, los chicos no solo reciben información del colegio. De hecho, es de donde menos reciben información. Reciben información desde su celular, desde sus padres, desde la televisión, desde el internet. Desde todos lados están recibiendo información. Cuando esa información entra en contradicción, entonces el cerebro no sabe qué hacer. Y como la primera función del cerebro es sobrevivir, descarta todo. Entonces, Interesante. mientras más información hay en el aire y esté desordenada, no haya un denominador común, entonces lo que va a suceder es que los chicos se van a bloquear. Entonces, en la neurociencia se dice que nosotros tenemos que hacer 3 cosas. Primero, acortar los programas. Porque los programas están hechos por tecnócratas que no salieron de su escritorio, probablemente jamás han hecho clase, pero saben mucho de un saber, de un conocimiento específico.
pero no están en la dinámica ni en la dialéctica con los alumnos. Por lo tanto, ellos ven, si aumentamos el programa, nuestros alumnos van a saber más. Y eso es un Y en error. lo práctico no es así, claro. En lo práctico no es así hace décadas. Entonces, pero la educación es uno de los grandes elefantes blancos de toda sociedad. Por lo tanto, cuesta mucho hacer una modificación. Segunda cosa, reducir el tiempo teórico de la clase. El tiempo de la clase debería ser un poco de teoría, vamos a la práctica. Un poco de teoría, vamos a la práctica. Y así ser un ping-pong, de modo que los niños no tengan tiempo, los alumnos no tengan tiempo de aburrirse. Porque ya tengo que aprender esto porque ahora lo voy a tener que ejercitar. En cambio, si sabe que va a ser teoría 1 hora y media, va a decir, qué lata esta cuestión. Claro. O el tiempo de utilización va a ser menor. O sea, lo aprendiste rápido, lo aprendiste en 10 minutos y los otros O 60 sea, te quedan. siento que conversa eso un poco con lo que pasaba antes, que se confundía el educar con memorizar. Exactamente. Y resulta que también, porque si creemos que memorizar, resulta que el cerebro tiene dos fases de memoria. La memoria de trabajo, que la mayoría la conoce como memoria de corto plazo, y la memoria de largo plazo. Pero entonces la memoria de corto plazo es como una cajita de fósforos. Entonces si tú le metes información y le sigues metiendo información, y dices, esto me pareció más interesante que lo que dijo recién. Entonces va hacia la cajita de fósforos y la llena con este conocimiento nuevo. Entonces al final siempre estás apagando el incendio con una gotita, que es la cajita de fósforo. En cambio, si das una información, la retroalimenta, la ejercitamos, hacemos un juego de roles, un ejercicio colectivo, y ya esa información comienza a sentarse y luego comienza a irse. Otra cosa es que nosotros siempre decimos, los alumnos ya no ponen atención, qué sé yo, Sí. con el celular ya nadie es capaz de escuchar más de un minuto. Resulta que todos demonizan el celular. El celular es un problema, ciertamente, pero no reparan en que en la neurociencia se detecta que hay un neurotransmisor que se llama glutamato. El glutamato, cuando despertamos en la mañana, ¡pum!, el cerebro activa el glutamato para que tú te muevas, porque el glutamato es un neurotransmisor que activa el movimiento muscular. Resulta que el 90% de los alimentos que consumen los jóvenes tiene glutamato. La comida rápida, el snack, los congelados, la comida deshidratada, como un puré, por ejemplo. Glutamato monosódico. Las sales del sushi, la salsa de sushi, la salsa de soya, es solo glutamato. Entonces, ¿qué ocurre? Todos nuestros alumnos están intoxicados de glutamato. ¿Y cómo bota el cuerpo el glutamato? Moviéndose. Por lo tanto, es evidente que ningún joven podría poner, y adultos, te digo, que se alimenten igual, pueden mantener la atención durante mucho rato porque están intoxicados de glutamato y necesitan moverse. Por lo tanto, la tercera, primero era cortar el programa, Sí. Segundo, bajar un poco el tiempo de la teoría, y tercero, hacer espacios de movimiento, porque si nos movemos, el cuerpo se retroalimenta y el cerebro se refresca al punto de renovarse así. Wow. Hoy estamos el día de hoy hablando con el profesor Tomás Soto. Él es autor del libro 27 razones del por qué el sistema educativo fracasa. Y también te tengo que preguntar, si me lo permite, Dani, porque también es una medida que entra en rigor el 2026. Estamos haciendo este programa en Chile, donde ya es una ley que se tiene que aplicar el tema del no uso de celulares en las salas de clase de los alumnos de media. ¿Qué opinas tú? Bueno, obviamente de los básicos tampoco, no pueden estar, pero ¿qué opinas tú con este asunto de que llegaron a un punto de tener que prohibir como tal? O sea, como casi un asunto de entrega acá, deposite el arma afuera, que es Claro. es un tema casi como el Far West. Claro. Bueno, primero hay que entender cómo funciona el cerebro de los jóvenes. El celular para ellos no es como el reloj, como un lápiz. El celular es una extensión de su memoria, es una extensión de su ser. Por lo tanto, lo ven así. Por lo tanto, decirles que no pueden usar el celular ya es un poco violento. No digo que todos los niños tengan que estar con su celular sobre la mesa. Yo les pido que lo guarden Claro. en clase. Ahora, muchas veces cuando estoy hablando de elementos que requieren muchos nombres, muchos Conceptos. fechas Claro. o conceptos, yo les pido, por favor, es mentira, yo tengo muy buena memoria, pero les digo, tengo muy mala memoria y la verdad, a veces no estoy muy de acuerdo, no estoy muy preciso en las fechas o los nombres. Así que por favor, cuando yo vaya hablando, ojalá vayan certificando, y si me equivoco, por favor, alguien que corrija.
A veces me equivoco a propósito, doy mal una fecha, doy mal un nombre. Y, profesor, este no era, este autor publicó este libro. Los tengo todos con su celular en la mano, pero atentos a lo que yo estoy diciendo. Entonces, el celular en mi clase, en determinados momentos, termina siendo un aliado. Claro, Una una herramienta. estrategia. Exactamente. Ahora, Claro que sí. prohibirle el celular les genera una ansiedad brutal. Entonces, yo hago un acuerdo con ellos. Les digo, chicos, nosotros vamos a hacer media hora de clase, teoría, y después de la teoría vamos a aplicar. Pero entre la media hora y la siguiente parte les voy a dar los 5 minutos de WhatsApp. Por lo tanto, yo sé que ustedes, yo también, a mí me pasa, de hecho yo también me voy a tomar mis 5 minutos de WhatsApp. Entonces, de repente tenemos la clase y, profe, quedan 5 minutos, ya, listo, pum, llegamos, esperamos los 30 minutos, ya chicos, tienen sus 5 minutos de WhatsApp. ¿Qué hago con eso? Obviamente ellos sacian su ansiedad, Claro que sí. ven si les llega un mensaje o no les llega un mensaje, pueden, qué sé yo, ver algo que les interese, y luego, ya chicos, que terminaron los 5 minutos, yo también guardo mi celular, ellos guardan el suyo, y luego ya con esa ansiedad disminuida, seguimos la clase. Por lo tanto, la idea es no transformarnos en un enemigo, porque es una de las características del cerebro también. El cerebro, para entender, el cerebro humano, para entender las cosas, lo clasifica todo en oposiciones binarias. ¿No te pasó Claro. que, O bueno o malo, ¿no? claro, ahora que vivimos todo este asunto de las elecciones, que o eres fascista o eres comunista? Claro. Entonces, al No final, hay un punto medio. y resulta que la mayoría de los chilenos no somos ni fascistas ni comunistas y estamos en el El punto amplio Espectro, claro. espectro que está al medio. Entonces, o negro, blanco, indio, civilizado. Por lo tanto, eso es una falacia, es una falsedad de suyo. Por lo tanto, nosotros, como el cerebro humano lo lleva todo a oposiciones binarias, entonces el celular, eso es lo demonizamos en educación. Correcto. Y el celular puede ser un magnífico colaborador de la educación, pero si los profesores no... Lo mismo que la inteligencia artificial, pues puede ser un magnífico colaborador de la educación, pero si lo vamos a demonizar y vamos a creer que todos los alumnos hacen su trabajo en ChatGPT, entonces lo que tenemos que hacer es cómo orientamos, cómo me asocio a mis alumnos para que trabajemos juntos y ellos se metan en inteligencia artificial, pero también sepan en qué minuto poner lo suyo. Claro. Interesante porque, claro, efectivamente la educación es algo que te prepara para la vida. O sea, vamos al colegio para poder, buscando esas habilidades y esos valores, porque el colegio también te entrega valores, te entrega muchas cosas, bueno, depende del colegio. Pero, ¿sientes tú, Tomás, que se están formando a futuros adultos, porque obviamente salen del colegio con 18 años, pero que quizás, claro, no están tan preparados probablemente para la sociedad actual? ¿Cuál es tu apreciación respecto al tipo de formación que estamos dando? ¿Sientes tú que estamos preparando adultos que no están tan preparados para la vida real? Y mira, tú tocaste un punto súper importante, tal vez quizá el más importante en la coyuntura presente. En mi libro, 27 razones de por qué el sistema educativo fracasa en desarrollar la creatividad y la autonomía, esa palabra es muy importante, tu pregunta apunta a eso, porque resulta que hoy, el año 2000, no sé si 2000 o 2002, se creó el sistema de extensión de clases, ya las llamadas jornada escolar completa. Por lo tanto, eso significó que el chiquitito entraba a las 8 de la mañana y salía a las 5 de la tarde. Sí. ¿Para qué se hizo eso? El presidente Lagos en ese minuto declaró que esto era para que las mujeres pudieran entrar al mundo del trabajo y con eso pudiera aumentar la productividad nacional. Lo que efectivamente sucedió. La mujer entró al mundo del trabajo, aumentó la productividad. Pero resulta que el chico ya no tenía esa tarde con la mamá, esa tarde con el papá, porque estaba todo el día en el colegio. Muchas veces llegaba y estaba solo. Por lo tanto, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque la familia siempre fue el baluarte de los valores. Claro. En la sociedad chilena, en la sociedad latinoamericana, en la sociedad mundial. Siempre. Resulta que al quitar a estos dos elementos tan fundamentales de la familia, como es el papá y la mamá, o el papá y la abuelita, como quisiéramos darlo, Claro. no sé, las personas que estaban ahí, ya no están. Y al dejar este niño en el colegio, lo que ocurre es que se vacía de contenido valórico muchas veces, no diré en todo, porque el niño no tiene un referente. Entonces pasa ahora, muchas veces, sobre todo en los hogares más deprimidos socialmente, la violencia
es natural. Es la moneda de cambio del niño. Entonces, el único bastión posible que tiene el niño para generar una mente más o menos sana, sin ganas de violencia, sin ganas de venganza, es el colegio. Por lo tanto, el profesor, no le estamos diciendo que el profesor tiene que ser un psicólogo. El profesor simplemente tiene que ser un buen profesor. Que escuche al alumno, que sea amable, que lo respete, que si lo ve triste, le pregunte por qué está triste, que se sepa su nombre. Y entonces, si hace eso, para él va a ser un paradigma. Tremendo. Muchachos, con estos pensamientos, con este gran profesor que tenemos al lado, con Dani Plaza, por supuesto, con Tomás Soto, el autor del libro 27 razones del por qué el sistema educativo fracasa. ¿Está disponible dónde el libro? Va a ser publicado ahora. El libro va a ser publicado por la editorial SB de Argentina. Perfecto. Una editorial que va a tener difusión en España, México, Argentina y por supuesto Chile. Por supuesto. Con ese tremendo dato, nos vamos a una pausa en el cowork. Volvemos inmediatamente. El Cowork, el programa que impulsa tu éxito, con Rafael Manso. El Cowork, el programa que impulsa tu éxito, con Rafael Manso. Cowork, ¿crees? El Cowork por UCB Televisión, por UCB Radio, también por Vol Media. Muchas gracias por estar con nosotros y también te tengo que recordar los siguientes patrocinadores que nos permiten llegar a ustedes fuerte y claro a través de todas las señales que acabamos de mencionar. Ya sabes que La Joya cumple 9 años, sí, 9 años en el paladar de los porteños y está presente, por supuesto, con su coctelería y con todo su restaurante y con todo lo que significa ser 9 años el líder en servicio, por supuesto, y en atención en el paladar de los porteños. www.lasjoyas.cl para reservar. También te quiero contar que el sabor de Viña del Mar se llama A las Brasas Viña del Mar. Sí, ya sabes que puedes reservar llamando por teléfono y también puedes hacerte del menú, ya sabes, todos los días en A las Brasas-Viña del Mar. Y te tengo que contar que el Hostal del Viajero espera por ti y para recibirte durante todo el año. Y por supuesto para colaboradores, también para personas en vacaciones, 127 minutos directamente del aeropuerto de Santiago al Hostal del Viajero, www.hostaldelviajero.cl. Y te tengo que decir, hay un clásico de clásicos que se llama Expo Vino, 15 años haciendo de las cepas del país suyas y también de la gastronomía suyas también. 15 años haciendo que la Expo Vino sea nuestra. Ya sabes que en el TP de Valparaíso te esperamos 30 y 31 de este mes. Estamos presentando el día de hoy con Dani Plaza. Agencia Fractal presenta a Tomás Soto. Por supuesto. Profesor, que hemos hablado de la neurociencia y no hemos querido perder mucho más tiempo porque es el autor de 27 razones del por qué el sistema educativo fracasa. Daniel, el tema es para ti. Gracias, Rafita. Siempre, un paréntesis, siempre es una admiración escucharte cuando haces la parte de ¿La publicidad? Sí, porque te sale perfecto. Gracias. Oye, bueno, estamos conversando con Tomás Soto, ¿no es cierto? Uno de los pocos profesores de verdad que conozco, y he tenido muchos profesores,
Porque obviamente uno tiene muchos profesores en el colegio, uno tiene muchos profesores en la universidad. Yo pasé por tres universidades, Ujú. más que el magíster, que los diplomados, que un montón de cosas, pero de verdad, Tomás, una admiración enorme que tengo por toda tu... ¿Él hizo clase en qué? Sabemos que es su profesor, pero Fue mi no, profesor ¿en en, qué? en segundo, fue mi profesor jefe en segundo medio, en el colegio, Ya. Instituto Don Cifuentes de San Felipe. Un saludo para ellos Para también. dar el contexto de saber el claro. Sí, han pasado un par de años. Sí. Bueno, Tomás, estamos hablando hoy día sobre este cambio, ¿no es cierto?, respecto del mundo educacional, algo muy importante. Sabemos de que Chile está en crisis y esta crisis ha quedado muy reflejada en lo que fue la PAES, esta prueba que rinden todos los estudiantes para ingresar al mundo universitario. Una prueba que dejó bastante resultados, o sea, dejó bastante que desear en cuanto a lo que se esperaba de los alumnos. ¿Qué análisis haces tú como un docente que ya lleva muchos años formando? Ya nos contaste en su momento, trabajaste 20 años más o menos en el mundo Claro. de en escuelas Secundaria y secundarias. Entonces, ¿qué análisis haces tú de esto? ¿Cuál es tu impresión? Bueno, básicamente que el sistema educativo en el mundo y particularmente en América Latina tiene un complejo de inferioridad brutal. Por lo tanto, como tiene un complejo de inferioridad brutal, vive queriendo legitimarse. Entonces nos sometemos a la prueba PISA extranjera para ver cómo están nuestros alumnos en educación, en matemáticas, en relación con los alumnos de Estados Unidos y de Europa. Luego nos sometemos a las pruebas de selección universitaria para ver cómo están nuestros alumnos de colegio particular y nuestros colegios de instituciones públicas en relación con lo que la universidad requiere. Por lo tanto, vivimos tratando de legitimarnos. Y cuando uno vive tratando de legitimarse, deja de ser el que es. Todos en algún momento quisimos impresionar a alguien. Y para impresionar a alguien, fingimos ser lo que no éramos. Lo mismo ocurre con el sistema educativo siempre. Siempre ha querido, el ministro de Educación ha querido impresionar al resto, al gobierno, con sus propios resultados. ¿Por qué no funciona así? Porque nos preocupamos del resultado. Y el resultado no te permite ver cómo fue el proceso. Pongamos dos alumnos. El alumno A estudió mucho y se sacó un 7. El alumno B no estudió nada, copió y se sacó un 7. En virtud de los resultados, el alumno A y el alumno B son perfectos. Se sacaron un 7. Pero si yo te cuento esto, si vemos la historia, entonces resulta que son totalmente opuestos. Uno no sabe nada y el otro lo sabe todo. Pero como no vimos el proceso, jamás podremos mejorar los resultados. Lo mismo ocurre con la PAE. Vivimos, y con el SIMS y con todas las pruebas de medición. Como vemos la foto de la llegada, no sé, como en el club hípico, ¿no? Ganó por cabeza, no sabemos cómo fue la carrera. Lo mismo ocurre con los niños. Por lo tanto, al no saber cómo fue el proceso, no sabemos dónde y en quiénes tenemos que intervenir. Por lo tanto, esta obsesión por legitimarnos nos ha llevado a que descuidemos lo que es realmente importante para que el alumno sea competente en matemáticas y lenguaje para que pueda dar una prueba, una PSU, una PAES digna. Yo fui testigo, no voy a nombrar el colegio, siento ganas de llorar cuando me acuerdo. Cuando en cuarto medio había un alumno que tenía un problema neurológico, iba a tener un mal resultado en la PAES, cuando dijo, ¿cómo hacemos para eliminar a este alumno? Y el pequeño director de la sección y 4 profesores levantaron la mano, yo lo voy a reprobar en tal, yo lo voy a reprobar en tal. A fines del primer semestre lo reprobaron en 5 de modo tal que el niño supo y los padres supieron que el niño no iba a pasar de curso en cuarto medio. Por lo tanto lo sacaron del colegio. Un alumno que estaba desde kinder en un colegio católico. Entonces, te lo digo y siento remordimientos de no haberme parado y haber dicho, esto es para denunciar. Yo me quedé tan impresionado con la naturalidad que todos dijeron, yo lo reprobo. Por lo tanto, eso te da cuenta, eso que pasó en ese colegio debe pasar en muchos colegios. La obsesión por el resultado te lleva a deshumanizar la educación. Es meter, en otras palabras, meter la basura debajo de la alfombra. Oye, pero Y todo el es mundo que sabe que esta alfombra quedo llena de adentro. basura.
El tema es que, por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba en el colegio, y es algo un poco histórico, uno veía siempre que los primeros lugares eran del Colegio Nacional, por ejemplo. Claro. Entonces, y fue así por mucho tiempo. De hecho, yo hablaba, cuando he conversado con mucha gente de la ciudad de Santiago, siempre se han referido al Colegio Nacional como uno de los principales liceos. Es un liceo que no es privado, pero que tiene a los mejores. O sea, siempre han estado los mejores puntajes. Pero, ¿qué pasó en La Paz? No hubo ningún puntaje nacional prácticamente que hubiese salido de ahí. Entonces, si es que analizamos esto que nos comentabas tú, como de ver el proceso, y si sabemos de que igual hay una excelencia, ¿cómo sientes tú que te refleja eso en este resultado? Bueno, lamentablemente yo creo que por las oposiciones binarias, y ahora tengo que, por tu pregunta, tengo que hablar de política, es decir, por las oposiciones binarias lo que ocurrió entonces es que se politizó la educación. Y al politizar la educación, entonces resulta que el objetivo central de un joven está en hacer una promoción de una ideología determinada y descuida todo. Y como esa ideología propugna la violencia, entonces pasa lo que pasa, ¿no? Donde amenazan con quemar con parafina a la inspectora, al inspector. Y esto, si lo llevamos, que esto ha sucedido ya más o menos, fue increciendo desde la Revolución Pingüina del año 2007, Ujú. que empezó increciendo. Entonces, obviamente, los resultados se van deteriorando porque el foco cambia. Y esto es muy básico. Si me permites, cuando alguien dice, por favor, pónganme atención, es casi iluso, porque la atención se compone por lo menos de 3 elementos. Primero, la alerta, que es, ¿estás despierto o estás durmiendo? Claro. ¿Ya? Entonces, cuando yo estoy en clase, veo que hay un alumno que se está quedando dormido, yo sé que ese alumno no va a entender nada, ¿ya? Entonces, yo le pido que se vaya a mojar la cara, y si necesita dormir, que se vaya a dormir al casino. Alerta, ¿ya? Segundo, orientación. Es decir, ¿me quieres poner atención o no me quieres poner atención? Resulta que, por ejemplo, un alumno que está en clase quiere aprender, pero está justo sentado al lado de la niña que le gusta. Evidentemente, la niña que le gusta va a llevar toda su atención. Está despierto, pero su orientación está de la niña. O al revés, el chico llegó sin desayuno porque salió tarde en la mañana, por lo tanto llegó a clase. Y a las 10:30 de la mañana ha estado en clase, está muerto de hambre, no ha comido nada. Su orientación está en comerse un sanguchito, tomarse un café, no en atender a la clase. Por lo tanto, el cuerpo lo va a desviar de la atención. Ya tenemos 2 elementos de la atención. La alerta, si estás despierto o estás durmiendo, y la orientación, si me quieres poner atención o no me quieres poner atención. Y lo tercero son las funciones ejecutivas. Y ahí está el meollo del asunto. Por eso te expliqué esto. Porque de momento en que los niños empiezan a perder clase y empiezan a estar 3, 4 meses en paro, como ocurrió en el Instituto Nacional, las funciones ejecutivas se van deteriorando. ¿Qué es la función ejecutiva? El saber qué hacer para lograr un resultado. Si tú no sabes sumar, yo te digo, 2 más 2 es 4. Y tú me vas a decir, ¿por qué 2 más 2 es 4? Ah, porque sumamos 2 unidades, le ponemos 2 unidades más, y si contamos una a una, vamos a llegar a 4. Ah, ¿eso es sumar? Sí, eso es sumar. Entonces estás aprendiendo la función ejecutiva. Si yo te estoy hablando de educación y tú no sabes qué es la motivación, entonces te falla la función ejecutiva. ¿Qué es motivación? O ahora te estoy explicando qué significa la alerta. Perdón, ¿qué significa poner atención? Significa estar alerta, tener orientación y manejar la función ejecutiva. Si ustedes saben de educación, un poco podemos alternar porque ustedes tienen hijos y fueron parte del sistema también. Por lo tanto, tienen los 3 elementos para poner atención. Entonces, cuando digo, póngame atención, sí, están despiertos. O sea, funciona la alerta, la orientación y la función ejecutiva. Las funciones ejecutivas se fueron al tacho de la basura con todos los alumnos que perdieron meses y meses de clase con los paros y las protestas. Por lo tanto, era evidente que la suma de la pérdida de las funciones ejecutivas al transcurso de todos estos años iba a generar como producto un alumno que, por muy inteligente que sea, no sabe. Oye, qué interesante. Me imagino que en tu libro hablas de todo esto, ¿no? En mi libro hablo de eso. ¿Por qué no nos cuentas un poco de tu libro? Siento que ese es como un hijo que se gestó durante tantos años y décadas y que ahora está a punto de salir a la luz. ¿Por qué no nos haces un pequeño spoiler de qué trata? Y si, obviamente, ya sabemos que el libro son las 27 razones del por qué el sistema educativo fracasa en desarrollar la autonomía y la creatividad. Exactamente. De esas 27 razones, que obviamente nos encantaría conocer las 27, pero por tiempo no nos va a dar, cuéntanos un poco cuáles son las principales razones que tú sientes que sería bueno que en este momento las concientizaran. Ya. Bueno, primero que todo, no me quiero arrogar la autoría de las 27. De todo lo que he leído los últimos 9 años,
Este es un estudio que yo llevo hace 9 años, leyendo todo lo que estaba en educación. Por eso es que te mencioné a Delors, te mencioné a Ken Robinson, a Gardner. Entonces, por ejemplo, y entonces fui tomando algunas y los dividí, de estas 27 las dividí en 3. Primero, factores que afectan la salud de profesores y estudiantes. Es un poco lo que ha sido la temática Sí. de esta conversación. La segunda es vicios en la adquisición de conocimiento. Muy importante. Y la tercera es directrices externas erróneas. Es decir, cambian los gobiernos, cambian los programas, cambian las mallas curriculares y los profesores tienen que estarse adecuando todo el rato. Yo quisiera hablar de la segunda, que es vicios en la adquisición de conocimiento. Por ejemplo, cuando yo te digo que el sistema educativo demoniza el error y ridiculiza el error, entonces Me pasó. está desaprovechando una de las funciones más elementales que tiene el cerebro. Porque cuando tú cometes un error y alguien te dice, oh, mira, esto no era así, entonces tu cerebro automáticamente secreta una hormona llamada epinefrina, que te dice, oh, oye, te equivocaste. Entonces te pone en alerta para poner el doble de atención. Ya sabemos que atención se compone de estos 3 elementos, para que puedas aprender. Una vez que baja, porque los neurotransmisores duran en el cuerpo entre 3-4 segundos a 1 minuto como mucho. Por eso es que cuando nosotros tenemos estrés, es cuando hacemos durar el neurotransmisor todo el día y eso deteriora todo nuestro órgano. Bueno, sigo. Cometiste un error. ¡Pah! Tu cerebro secreta epinefrina. Correcto. Luego entonces secreta acetilcolina, que es que también dura unos segundos, que te permite enfocar. A ver, ¿en qué me equivoqué? Ahora voy a poner atención. Por lo tanto, cuando un profesor demoniza el error y ridiculiza a un alumno, tira por la basura el elemento fundamental que tenía, que era que ese niño quería poner atención. Pero si lo ridiculizas, ese niño ya no te va a poner atención. Siente rechazo por ti, se siente avergonzado. Por lo tanto, echas por tierra un momento, unos segundos maravillosos en que el chico te pone atención. Me equivoqué, profe. ¿En qué me equivoqué? Entonces, si el chico te dice, mira, el profesor te dice, te equivocaste por esto y por esto. No es tan grave. A todos nos pasa. A mí también me pasó. ¡Pum! Me igual. Claro. Pongo, oye, somos seres humanos. Reflejo empático. El gesto de la empatía. Por lo tanto, el niño no va a sentir que es anómalo, que es el tonto de la clase. Va a sentir que se equivocó en algo que todo el mundo se ¿ya? En ese sentido también el sistema educativo es grave, serio y ha subvalorado uno de los elementos más importantes en el aprendizaje, que es el juego. El juego tiene por lo menos 4 características que desarrollan enormemente la inteligencia. En primer lugar, el juego te hace sentir que estás participando. Eres incluido, eres uno más, tienes un rol, eres visible. Por lo tanto, al ser visible, ¿cuántos alumnos son invisibles? Se sienten invisibles dentro del curso, nunca opinan. Cuando yo llego a la sala en el primer día, les pregunto siempre, ¿podrían levantar la mano los que son inteligentes? La sala tiene 35 alumnos. Levantan la mano 3, 4. Ya. Les puedo decir una cosa, todos son inteligentes. Y les empiezo a enumerar todas las cosas que superaron. Superaron la primaria, superaron la secundaria, superaron todos los fracasos escolares que pudieron haber tenido, un 1, superaron el bullying y están acá, dieron una prueba, están en la carrera que quieren y aún así no se sienten inteligentes. Quiere decir que el sistema educativo escolar, esa escolarización, es un trabajo de destrucción de la autoestima bestial. Y ese es uno de los elementos más tremendos que tiene el sistema. Interesante todo lo que nos comenta respecto a estos vicios. ¿Qué otro vicio en la adquisición de conocimiento nos podría comentar? Porque siento que efectivamente, o sea, cuando hablamos del proceso de aprendizaje, el proceso de aprendizaje solamente ocurre cuando a nivel cerebral existen las condiciones para que esto ocurra. Si es que estamos en un modo alerta, obviamente nuestra amígdala cerebral, nuestro hipotálamo, van a secretar todas las hormonas que te van a bloquear porque entras en modo supervivencia. O sea, yo recuerdo, y te lo comentaba hace un momento, fuera del programa, instancias en las que profesores a mí me humillaron, simplemente por
haberme distraído un par de minutos mirando hacia afuera por la ventana y me preguntaban algo y me hacían ver inmediatamente de que estaba equivocado, de que no sabía nada. Entonces, la sensación de impotencia que te invade es algo netamente hormonal, interno, y que te bloquea. Entonces, en ese momento, si lo vemos desde el punto de vista mamífero, cualquier mamífero que se sienta amenazado o que está fuera de lugar, no va a querer estar ahí, va a querer arrancar, la sangre se va a ir a las extremidades, no va a estar en el sistema nervioso, porque tengo que defenderme, tengo que arrancar, mi sistema simpático se eleva. Entonces, ¿qué pasa finalmente entonces con los... O sea, te cambio la pregunta. ¿Qué es lo que debiesen entender los profesores hoy día, que probablemente hay muchos que nos están escuchando, para que no vuelvan a cometer estos errores? ¿Y qué es aquello que debiesen empezar a incorporar ya? Si tuvieses un profesor al frente y tuvieses que decirle, mira, esto es lo que no tienes que hacer y esto es lo que debieses incorporar. Bueno, brillante pregunta, brillante pregunta. Primero que todo, el sistema educativo fue creado en la época neoclásica, donde el neoclásico no creía en los sentimientos, suprimía los sentimientos. De hecho, en la época neoclásica no hay poesía. La eliminaron, nadie podía hacer, se prohibió. Wow. Entonces, no hay poemas neoclásicos. ¿Por qué? Porque todo estaba en la expresión de las ideas, del pensamiento. No, el sentimiento era la humillación del ser humano, era poco humana. Por eso es que se prohibió, como las mujeres son más emocionales que los seres humanos, que los hombres, perdón, se prohibió a las mujeres el acceso a la educación. Por eso las mujeres en el neoclásico eran educadas en sus casas. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque resulta que se creyó que la única vía para el conocimiento y para la sabiduría era la razón. La razón, de hecho, en esa época se conoce como los racionalistas. Por lo tanto, se creyó que la educación, para que fuera eficiente, tenía que ser racional. Graso error. Porque se descubrió con el conocimiento del cerebro que el cerebro racional tiene apenas 100.000 años, que se llama la corteza prefrontal. Porque el real dueño de nuestro cerebro es el cerebro límbico, que tiene 2 millones de años. No tengo que explicarle la diferencia entre 100.000 y 2 millones. En el Y caso antes está el reptiliano, que es más Claro. antiguo todavía. Claro, y el reptiliano, que evidentemente tiene 500 millones de años y que es el sistema automático. Curiosamente, ocupa el 10% del cerebro humano, pero tiene la mitad de las neuronas. Tiene aproximadamente 50.000 millones de neuronas. Impresionante, porque es el que nos permite vivir. Pero Claro. vuelvo al tema. Entonces, cuando se descubrió que realmente tú aprendes a partir de la emoción y la emoción va vinculada al conocimiento, entonces tú lo aprendes. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes qué pasó para el día de su cumpleaños, que puede haber sido hace 12 meses o 11 meses o 6 meses, se van a acordar. Pero si yo les digo, ¿qué pasó hace un mes? No se van a acordar. ¿Por qué? Porque el día de su cumpleaños está cargado de emoción. Entonces, la emoción es el pegamento del conocimiento. Por lo Qué tanto, linda frase. Buena. sí, sí. Entonces, cuando nosotros estamos interactuando para enseñar, tenemos que hacerlo en un ambiente grato. Llevar esto a muchos ejemplos que los mismos niños puedan vivir, que los mismos jóvenes puedan haber sentido. Entonces, solo así el cerebro, cuya primer objetivo es mantenerte vivo, entonces, ¿esto me sirve para mantenerme vivo? No, no me sirve para mantenerme vivo, lo olvido. Pero, ¿esto me sirve para mantenerme? Sí, esto me sirve. Me sirve porque lo puedo aplicar con mis amigos, con mi polola, con mis padres. Este saber me parece interesante. Entonces, cuando nosotros lo llevamos a la emoción, entonces resulta, cuando los ojos de nuestros alumnos brillan, quiere decir que está ocurriendo el aprendizaje. Y eso, lamentablemente, no lo entienden muchos profesores o profesoras que entran con la severidad del conocimiento sagrado. Cuando desconocen que un celular tiene infinitamente más información que nosotros. La soberbia no es una característica propia de los profesores. Si hay un profesor soberbio, entonces es un mal profesor. Wow, buena frase. Bomba. No, y hashtag cabros, porque pónganlo, porque realmente hashtag la emoción es es el pegamento del conocimiento. Incluso lo mandé por ¿Lo WhatsApp. anotaste? Sí, lo anoté, porque está muy buena la frase.
Es un placer tenerte acá, ¿verdad, profe? Perdón que diga profe, pero da ¿Pero gusto. por qué? Perdón que me diga profe, es un honor que me diga profe. eh, Es el gran amor de mi vida, es la pedagogía. ¿Por qué quisiste ser profesor? Me quedan muy poquito, que 3 minutos, pero ¿por qué tú quisiste ser profesor? ¿Cuándo te diste cuenta yo voy a ser profesor? Más Ya. encima que era músico. Sí, pues. Te voy a contar algo muy, muy profundo para mí. Mm. Y lo descubrí ya hombre, pero me pasó cuando yo estaba en tercero básico. Cuando yo estaba en tercero básico, o sea, tenía 8 años, mi papá murió. Y yo vivía en Arica, entonces no teníamos ningún familiar. Entonces estaba mi mamá y mi hermano mayor, que era un poco más. Entonces, yo me quedé sin un referente masculino al cual imitar, al cual modelarme, del cual agarrarme de la mano y decir, yo quiero ser como él. Mi papá ya sabía, era ceniza. Y mi profesor jefe, don Gaspar Cervantes Navarro, profesor de castellano, por eso soy profesor, tal vez, era un caballero, un señor de bigote, medio gordito, por eso soy gordito. No, entonces, pero era un caballero, hablaba bien, era súper respetuoso, cercano. A veces se le iban 10 minutos comentando el partido de fútbol de Deportes de Arica y todos estábamos expectantes. Muy respetuoso. Y yo inconscientemente lo asocié con una figura paterna. Lo respeté y lo admiré, pero no lo sabía. Cuando estudié pedagogía en castellano, lo mismo que él, cuando decidí ser cercano y cariñoso con mis alumnos y respetarlos, me apoyé en él. Y eso lo descubrí cuando ya tenía más de 30 años. Tremendo programa, papá. Tremendo programa, te mandaste, Dani Plaza. Tremendo. ¿no? En serio, oye. Oye, ¿puedo dar un dato en Dale, vivo? por Un favor. dato Dale, de un dale ahora, minuto. dale. Yo estaba en tercero medio y yo iba a dejar el colegio. Yo me iba a ir del colegio porque yo era al que le hacían bullying, el que no quería estar ahí, al que los profesores lo humillaban, y más encima yo era el que se sentaba atrás y no dejaba hacer la clase porque le tiraba papel a la gente, qué sé yo. Yo quería ser músico. Y hablé con todos los profesores, incluyendo a Tomás. Y yo le conté a Tomás, me pasa esto. Y Tomás fue el único que me dijo, Daniel, sigue tus sueños. La inteligencia no tiene que ver con esto. Fue el único que me apoyó. Y mis papás, por suerte, me dieron la posibilidad de entrar al conservatorio de música cuando estaba en el colegio, al mismo tiempo de poder seguir en el colegio. Entonces no fue necesario como sacarme del colegio para yo poder perseguir mi sueño. Hacer eso más. Pero Tomás fue el único profesor que yo tuve en todo el colegio que de verdad me vio, pero me vio no como un alumno, sino que me vio como un humano, como un potencial, como alguien que podía hacer lo que quisiera hacer. Que gracias, Tomás. Ahora Tomás te vio triunfar en la vida como una persona que educa y también ayuda y también lleva. Y seguimos colaborando. Y Es una maravilla para mí ver lo que hace Daniel. Sí. Es una Y hoy día maravilla. pregona también a través de estos medios también con nosotros, se pregona también la educación, la buena educación y también el conocimiento. Y eso es lo que hacemos con Agencia Fractal, de la mano de Dani Plaza, y hoy día conocimos la historia de un profesor que encontró 27 razones para poder sacar a flote la educación. Yo creo que Sí. la educación es como el Titanic. Vamos a lanzar el libro acá, Sí, después. ya, Oh, me perfecto, parece. Gracias. Sí. Oye, de verdad un gran placer haberlos tenido. También tengo que agradecer a los auspiciadores, así que digo ponle play porque lo vamos a decir rápidamente y toma aire, vamos. Porque las joyas son 9 años de conocimiento del paladar porteño y la identidad porteña. Sí, gracias a ti tenemos 9 años y también 9 razones más para poder atenderte mejor. Ya sabes, sigue las redes sociales @lajoyasándwiches y entérate de las grandes novedades. También te quiero contar que A las Brasas Viña del Mar es un clásico con más de 300.000 pollos vendidos con 7 años de experiencia. Quieren premiarte a ti, ya saben, sigue las redes sociales alas-brasas-viña del Mar y puedes hacerte deliciosos concursos, premios y sorpresas. También el Hostal del Viajero espera por ti. Conocer Valparaíso es un placer y dormir bien en Valparaíso, que es una delicia. Ya sabes, hostaldelviajero.cl, 127 minutos desde Santiago a tu cama en Valparaíso. Y Expovino, 15 años de la mejor cepa del país, está presente en el puerto de Valparaíso, con un escenario espectacular, con música en vivo y por supuesto con la animación de Mauricio Jürgensen. Ya saben, Expovino, también Hostal del Viajero, A las Brasas y La Joya presentaron este capítulo del Cowork. En la mesa digital, por supuesto,
nuestro profesor jefe que tenemos acá en la UCB Radio. Sí, le traemos una manzana y él tiene aquí el inspector jefe que es Centauro, su mascota al lado. Sí, don Renato Sagredo, muchas gracias por haber estado con él. Y por supuesto, el alumno destacado en la lista de honor, él está de arriba, sí. Todavía se hace el libro de clase, ¿verdad, profe? Ahora creo que en todos los colegios está digitalizado. Ya. Bueno, la universidad por lo menos digital también. Bueno, en el caso de este sería el alumno más destacado y summa cum laude. Por supuesto, Diego Orellana López, nuestro summa cum laude, estuvo presente en la mesa digital. Gracias, Dani Plaza. Un gustazo, Rafael. Gracias, como siempre. profe. Gracias. Le debo la manzana. Yo fui Rafael Manso, chao. Bienvenidos a El Cowork, donde impulsamos tu éxito. Un espacio de encuentro donde las personas se unen para compartir sus historias, experiencias y conocimientos. Conduce el programa Rafael Manso, ingeniero de recursos humanos y experto en comunicaciones. Prepárate para aprender de los temas y transformar tu vida. Sí, ahora tenemos estacionamiento y es desde el pasaje Quillota. La entrada es desde el pasaje Erro y queda a solo pasos del restaurante. Accede a este beneficio reservando tu mesa. Así vienes con calma, estacionas fácil y disfrutas en La Joya. Nos vemos en tu cantina favorita.